A las 10 de la mañana del 30 de abril, una página de Facebook llamada Pet Salon PR de Puerto Rico, que es una peluquería para mascotas donde trabajaba una mujer llamada Keishla Rodríguez, que es una joven de 27 años, avisó a sus clientes que nadie del staff estaba en condiciones de prestar servicio ese día. El dueño del local intentó comunicarse con Keishla horas antes de esta publicación y se enteró por sus familiares que la mujer no volvió a su casa. Sus padres y su hermana intentaron comunicarse con ella, pero tampoco lo lograron. Su mamá, Keila Ortiz, estaba en Orlando, Florida, y viajó de urgencia rumbo a Puerto Rico cuando se enteró que Keishla no volvió a la casa. Una vez en Puerto Rico, la mamá de Keishla fue al departamento de su hija y no la encontró. Entonces pensó en ir a la clínica donde se realizan las interrupciones de embarazo. Ella pensó que capaz iba a estar ahí porque el día anterior habló con ella y le dijo que iba a reunirse con Félix para hablar del bebé, pero tampoco estuvo ahí. Keila informó a la policía sobre la desaparición de su hija ya en horas de la noche, cuando se dio cuenta de que no conseguían ponerse en contacto con ella y seguían sin tener señales de la misma. Sabía que algo estaba mal. Las autoridades inmediatamente lanzaron una alerta rosa. La alerta rosa es un mecanismo de búsqueda inmediata y difusión masiva para localizar a niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. Este sistema se activa rápidamente para encontrar y proteger lo antes posible a una persona que podría estar sufriendo de violencia de género. Con la alerta rosa se informa de una desaparición mediante todos los canales posibles para así movilizar medios de comunicación, a las autoridades y a la sociedad en general y así poder encontrar a la persona desaparecida lo antes posible. Al día siguiente de emitirse la alerta, el 30 de abril, los familiares de Keishla estaban ya en presencia de los medios de comunicación a primera hora de la mañana, pidiendo por favor que en caso de tener información al respecto de este caso, se pusieran en contacto. También para los medios hicieron público el gran secreto de Keishla, que ella estaba embarazada, que tenía una relación de 11 años con el boxeador Félix Verdejo y que ellos estaban al tanto de que al hombre no le gustó enterarse sobre el embarazo de su amante. Félix Verdejo nació el 19 de mayo de 1993 en San Juan, Puerto Rico. Nació en una familia humilde, hijo de Madeline Sánchez y Demetrio Verdejo Colón. Desde pequeño mostró habilidades extraordinarias para el boxeo, pero fue en su adolescencia cuando comenzó a destacar y su talento lo llevó a representar a Puerto Rico en competencias internacionales. El punto culminante de su carrera amateur fue en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, donde compitió en la categoría de peso ligero. Aunque Verdejo no ganó una medalla olímpica, su participación lo puso en el radar de las grandes promotoras del boxeo. Top Rank Boxing, una de las compañías más grandes del mundo del boxeo, lo firmó y comenzó su carrera profesional. Su apodo, el Diamante, simbolizaba lo que muchos veían en él: una joya en bruto que con el tiempo se convertiría en campeón mundial. Durante los primeros años de su carrera profesional acumuló victorias, ganando los primeros 23 combates de manera convincente. Con su velocidad, poder y carisma, Verdejo se convirtió en el ídolo de muchos jóvenes puertorriqueños. Con el éxito vinieron las presiones. El público y los medios esperaban que Félix se convirtiera en el próximo gran campeón de Puerto Rico, un sucesor de leyendas como Félix Trinidad y Miguel Cotto. Pero las lesiones y la vida fuera del ring comenzaron a afectar su rendimiento. Una serie de derrotas y actuaciones irregulares encendieron las alarmas sobre su futuro en el deporte. Verdejo era un boxeador con mucho potencial, pero empezó a mostrar inconsistencias. Las lesiones lo afectaron mentalmente y eso se vio en sus peleas. Perdió combates clave que lo alejaron del estrellato que todos esperaban de él. Fuera del ring, la vida de Félix Verdejo era mucho más complicada de lo que el público conocía. Él estaba casado con Elis Marie Santiago Sierra, una modelo e influencer puertorriqueña, dueña de un salón para extensiones de pestañas. Ellos se conocieron en la secundaria en el 2011 y se casaron en el año 2016. Tuvieron una hija a la que llamaron Miranda en octubre del año 2018.
pesar de tener una familia, Félix mantenía relaciones extramatrimoniales con otras mujeres. Una de ellas era Keishla Marlene Rodríguez Ortiz, una mujer con la que había estado involucrado a escondidas durante años. Se cree que ellos también se conocieron en la escuela secundaria y que desde entonces empezaron a tener esa relación sentimental indefinida y secreta, por decirlo de alguna manera. Pero no era ni tan secreta, porque aunque su relación no era pública, era conocida por ciertas personas cercanas a ambos. Keishla Rodríguez nació el 6 de noviembre de 1993 en Río Piedras, Puerto Rico. Tenía 27 años y era una joven trabajadora que soñaba con tener una vida tranquila y plena. Aunque no figura en los medios si había estudiado alguna carrera universitaria, sí se sabía que ella trabajaba en Pet Salon PR, una peluquería para mascotas. La relación entre Keishla y Félix cambió completamente cuando ésta se enteró que estaba embarazada. Cuando Keishla le contó sobre su embarazo, Félix lo tomó muy mal y comenzó a presionarla e incluso llegó a amenazarla para que ella no tuviera ese bebé. Él ya tenía una mujer y un hijo y no quería arruinar su relación porque su amante se había quedado embarazada. Además de los problemas que esto le iba a causar a nivel personal, era inevitable que también manchara su reputación en los medios y que su carrera se viera afectada. El 29 de abril de 2021, en horas de la mañana, Keishla llamó a su mamá, Keila Ortiz. Su mamá ya sabía sobre la situación y sabía lo mal que lo tomó Félix. Ese jueves, Keishla le dijo que planeaba reunirse con Félix para hablar otra vez sobre su embarazo y para decidir de una buena vez qué hacer con el bebé, porque estaba claro que ella no quería abortar. Su mamá le advirtió que no continuara hablando con Félix. Le dijo que tuviera cuidado porque él ya la había amenazado anteriormente, ya tenía una familia, era boxeador y una figura pública. Pero su hija no le hizo caso y ese jueves 29 de abril, poco después de la llamada que tuvieron alrededor de las 7 de la mañana, fue a reunirse con su amante y fue la última vez que su madre la vio con vida. La policía encontró el auto de Keishla en la ciudad de Canóvanas, gracias al reporte de unos vecinos que vivían en la zona. El lugar donde se encontró el vehículo no era una zona despoblada, por lo que los vecinos se dieron cuenta de que no pertenecía allí. El auto era un Kia Forte y se corroboró con los datos del mismo que pertenecía a la mujer que desapareció el día anterior. En el auto encontraron algunas pertenencias de Keishla, pero ninguna pista que los llevara a encontrarla. El 1 de mayo apareció el cuerpo de una mujer flotando en la laguna San José. El cuerpo estaba atado a bloques de cemento con un alambre metálico y presentaba señales de haber sufrido violencia física. Era evidente que quien lanzó el cuerpo a la laguna quería asegurarse de que el cuerpo no flotara y nunca fuera encontrado. El cuerpo fue trasladado para que un médico forense le realizara las pruebas necesarias para su reconocimiento y fue gracias a las radiografías dentales que se confirmó que los restos pertenecían a Keishla Rodríguez. Según la evidencia forense y el testimonio de un patólogo, Keishla aún estaba viva cuando la arrojaron a la laguna. La autopsia también reveló que Keishla tenía fentanilo y silacina en su sistema. El fentanilo es un analgésico y anestésico 20 a 40 veces más potente que otros opioides y 100 veces más potente que la morfina. La silacina es un sedante o tranquilizante que no está aprobada para su uso en seres humanos. Se usa en animales como los caballos o el ganado. Es de uso exclusivo veterinario. La causa de su muerte fue asfixia por inmersión. La autopsia realizada por la patóloga Rosa Rodríguez en el Instituto de Ciencias Forenses confirmó que Keishla fue golpeada, inyectada con sustancias y arrojada al agua, donde finalmente le quitaron la vida por ahogamiento. En el puente Teodoro Moscoso, desde donde se cree tiraron el cuerpo, se encontraron varios casquillos de bala y restos de sangre. El cuerpo no presentaba heridas de bala. La noticia se difundió rápidamente por toda la isla, que estaba atenta a cualquier novedad sobre el caso. La familia de Keishla quedó devastada ante el hallazgo, más aún cuando se enteraron sobre la brutalidad con la que le quitaron la vida a la mujer de tan solo 27 años.
La escena de su asesinato fue espeluznante y las sospechas rápidamente giraron en torno a Félix Verdejo. Félix Verdejo dio la cara y se presentó voluntariamente en el cuartel general con su abogado, pero no dio declaración alguna. También citaron a su mujer, Elis Marie, y con ella estuvieron en el interrogatorio durante unas 2 horas, en las que les confirmó que ella sabía que su marido le era infiel con Keishla. Más adelante se descubrió que Liz tenía acceso al celular de Félix y también a su WhatsApp. Ella admitió que clonó en varias ocasiones su teléfono utilizando una app y que a finales del 2020 se enteró que él era infiel, no solo con Keishla, sino que con varias mujeres. Pero cuando se enteró que Keishla estaba embarazada y que las infidelidades seguían, eso fue la gota que derramó el vaso para ella. Decidió terminar la relación el 26 de abril de ese 2021 y le dijo que se fuera de la casa, días antes de la desaparición de Keishla. A pesar de echarlo de la casa, los días 26, 27 y 28 de abril, Félix volvió a donde vivía con su esposa diciéndole que no encontró otro lugar donde pasar la noche. Y el día de la desaparición de Keishla, salió de la casa temprano en la mañana para ir a correr y no regresó. Sabemos que en ese mismo horario Keishla le dijo a su mamá que iría a encontrarse con Félix para hablar de su embarazo. Pero hay un dato muy importante que tenemos que atender acá. Si bien las autoridades habían comenzado con la búsqueda por agua, fue gracias a una llamada anónima al 911 que encontraron el cuerpo en la laguna. La investigación se aceleró y aparecieron nuevas evidencias. Se habló con personas en la zona de la laguna y hubo testigos que reportaron haber visto a Félix Verdejo. Y no solo eso, Félix fue captado en las cámaras de la zona. Las imágenes no eran muy claras, pero se pudo ver a un hombre en el puente Teodoro Moscoso, desde donde se lanzó el cuerpo de Keishla. Estas nuevas evidencias incriminaban a Félix Verdejo. Las cámaras de seguridad en las inmediaciones del puente Teodoro Moscoso captaron el vehículo Dodge Durango, uno muy parecido al de Verdejo, la noche del 29 de abril. El caso tomó un giro inesperado cuando uno de los testigos resultó ser nada más y nada menos que el cómplice del crimen, Luis Antonio Cádiz Martínez. Él confesó su complicidad con Félix Verdejo en mayo de 2021 y le dio todos los detalles a las autoridades federales. Su confesión fue crucial para la investigación y para iniciar un juicio. La llamada al 911 que permitió que encontraran el cuerpo fue hecha por Luis Antonio. Él confesó que con Félix planearon quitarle la vida a Keishla días antes de aquel 29 de abril. Él aceptó ayudar a Félix en su macabro plan por la promesa de dinero, básicamente. El día del crimen, Verdejo se reunió con Keishla y la invitó a subirse a su vehículo, que era un Dodge Durango. Una vez dentro, Luis estaba en el asiento de atrás. Keishla le mostró una prueba de embarazo y el boxeador la agarró del cabello y le dio un golpe en la quijada. Luego le inyectaron las drogas que anteriormente mencionamos para sedarla, anestesiarla y darle un analgésico mucho más poderoso que la morfina. Félix y Luis Antonio usaron un alambre metálico para atar el cuerpo de Keishla a un bloque de cemento y luego la arrojaron desde el puente Teodoro Moscoso a la laguna San José. Pero hubo un detalle en el testimonio de Luis Antonio que cambió varias veces referente a los disparos, porque recordemos que habían casquillos de bala en el puente. Luis Antonio primero dijo que fue Félix el que quiso disparar a Keishla utilizando su propia arma mientras él tiraba el cuerpo desde el puente, pero luego dijo que fue él quien hizo el disparo a pedido de Félix. Luis dijo que disparó al agua y no a Keishla. Hizo estos disparos para hacerle creer a Félix que le disparó a Keishla. Félix quería que le disparara para asegurarse de que ella no saliera con vida ni de por si acaso. El FBI intervino debido a la naturaleza del crimen y pronto las evidencias comenzaron a acumularse. Cámaras de seguridad, testigos y análisis forenses confirmaron que Félix Verdejo estuvo involucrado en el secuestro y asesinato de Keishla Rodríguez. La opinión pública estaba conmocionada, pero el caso apenas comenzaba a destaparse. El 2 de mayo de 2021, Félix Verdejo fue arrestado. Las autoridades lo acusaron formalmente de secuestro con resultado de muerte, asesinato y asesinato de un niño no nacido.
todos los cargos que podrían llevarlo a enfrentar la pena de muerte bajo la ley federal. Durante el proceso judicial, Félix se declaró no culpable. Sin embargo, las pruebas en su contra inclinaban la balanza hacia el otro lado. A Luis Antonio Cádiz Martínez lo arrestaron el 7 de mayo de 2021, pero él, al contrario de Verdejo, se declaró culpable y comenzó a cooperar con las autoridades, proporcionando detalles cruciales sobre el crimen, detalles que ya había dado como testigo. La imagen pública del famoso boxeador quedó completamente destruida. Mientras tanto, las protestas por justicia para Keishla aumentaron en todo Puerto Rico y se hicieron sentir más fuerte que nunca. El caso Verdejo Rodríguez no solo fue noticia en Puerto Rico, sino que también acaparó la atención de los medios internacionales. Lo que fue la historia de un joven prometedor que representaba la esperanza de todo un país en el ámbito deportivo se transformó en un escándalo de violencia de género, asesinato y traición. El asesinato de Keishla Rodríguez volvió a encender la llama de un movimiento social en Puerto Rico que exigía mayor acción contra la violencia de género. A lo largo de la isla se organizaron marchas y vigilias en su memoria. Incluso la comunidad del boxeo se unió a estas demandas, destacando la importancia de la seguridad y el bienestar de todos. Los colegas y seguidores de Félix Verdejo se mostraron desilusionados, mientras que muchos boxeadores y entrenadores hicieron llegar su repudio y tristeza por lo que ocurrió en este caso. Los casos de violencia de género aumentaron muchísimo antes de que el caso de Keishla se sumara a la lista de víctimas. Por esta razón, en enero de ese 2021, el gobernador llamado Pedro Pierluisi declaró un estado de emergencia con diferentes estrategias para poder combatir la violencia de género dentro del país. A esto se le conoció como la Orden Ejecutiva 2021-013. Durante las marchas se aprovechó para señalar las fallas en el sistema que permitían que estos crímenes continuaran sin respuestas rápidas por parte de las autoridades. A nosotros nos pareció increíble lo rápido que se movilizó la policía en este caso, siendo que en otros que investigamos solían decirles a los familiares que esperaran un tiempo para poder hacer una denuncia, por ejemplo, que tal vez la mujer se había escapado de la casa, que se había ido con alguna pareja o porque la mujer estaba de viaje sin avisar. Pero en este caso, la misma noche que reportaron que no volvió a la casa, ya hubo una alerta rosa. La alerta rosa es muy conocida en países como México, por ejemplo, y en otros países tienen alertas similares como la alerta Amber en Estados Unidos, pero de igual manera me parece increíble que esa misma noche tomaran la denuncia de la madre. El caso generó una gran indignación en Puerto Rico, con muchas personas exigiendo una mejor protección para las víctimas de violencia doméstica. A medida que el juicio avanzó, las evidencias contra Félix Verdejo se volvieron cada vez más contundentes. Las pruebas forenses, los videos de cámaras de seguridad y sobre todo la confesión del cómplice lo colocaban como el principal responsable del asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz. El caso se siguió de cerca no solo en Puerto Rico, sino también por medios internacionales, porque el Diamante Verdejo era un atleta olímpico y una figura pública. Todos los ojos estuvieron puestos sobre esta estrella del deporte boricua. Las autoridades, junto con la opinión pública, ejercieron muchísima presión en este caso, y a pesar de la defensa de sus abogados, quienes intentaron minimizar la gravedad de las acusaciones, diciendo que faltaban pruebas directas, el testimonio del cómplice y la indignación pública pesaron mucho más, y la condena se vio como algo inevitable. Durante el juicio hubo declaraciones a favor y en contra de Félix. Algunas de las declaraciones a favor vinieron de parte de una de sus hermanas, Yashira Mari. Y junto a este testimonio declararon también a favor dos exparejas de Félix Verdejo, Nilka Mari Colón Torres y Nicole Vázquez Avilés. Nicole Vázquez Avilés y Félix Verdejo se conocieron mientras fueron estudiantes atletas en el Albergue Olímpico en Salinas, en Puerto Rico, y fueron pareja entre 2010 y 2012. Ella confirmó su relación con Félix y lo describió como una persona bien pacífica. Nilka era una de las amantes de Verdejo mientras él estaba casado con Elise. Ella dijo que nunca tuvo problemas con Félix y que era un buen amigo, amable y educado.
Pero estas declaraciones se contradijeron con lo que su esposa contó sobre el boxeador. Elise Marie dijo que en varias ocasiones fue golpeada y violentada por Félix, y una de esas veces fue frente a Nilka en el año 2017. Contó que el día que fue violentada, en el año 2017, Elise sospechaba que su marido la estaba engañando y fue al lugar donde creyó iba a estar. Efectivamente, lo vio con Nilka y decidió seguirlos. Cuando se detuvieron, ella bajó del auto y lo confrontó, y Félix la agarró del pelo y la tiró al piso. También hubo otras declaraciones de Amanda Colón Nieves, una mujer que tuvo una relación con Félix durante 4 años y que dijo que en el año 2013 quedó embarazada de él, pero que Félix le pidió que pusiera fin a su embarazo. Ella decidió hacerlo porque su mamá le aconsejó que era lo mejor. Mientras avanzaba el proceso judicial, la vida de Félix Verdejo se iba cayendo a pedazos. Él, quien antes era una figura idolatrada en el mundo del deporte, pasó a ser mal visto. Obviamente, el contrato que tenía con Top Rank se canceló y todas las puertas en el mundo del boxeo se le cerraron. Su esposa, Elise Marie Santiago, presentó una demanda de divorcio y su hija quedó al cuidado de la familia de ella. A Elise Marie le cayó mucho odio e incluso recibió amenazas porque la señalaban como partícipe del crimen. Inclusive le llegaron a decir que debía pasarle lo mismo a ella o a su hija Miranda para equilibrar la balanza. Esto se cree porque días antes de la desaparición de Keishla, Elise se enteró del embarazo y creen que presionó a Félix para que se hiciera cargo, sea como sea. Pero esto fue pura suposición porque no hay cargos en contra de ella y las autoridades no la vieron como sospechosa durante la investigación y el juicio. El hermano de Luis Antonio Cádiz Martínez, llamado Ricardo, dio un testimonio clave durante el juicio. Declaró que Félix le llamó desesperado en abril pidiéndole pastillas para que terminara con el embarazo y que ese 29, día del crimen, su hermano le llamó para pedirle que lo buscara de la zona de Canóvanas. Luis Antonio estaba ahí porque fue a dejar el auto de Keishla. Cuando su hermano vio las noticias y supo lo del auto en esa zona donde buscó a Luis, unió los puntos y supo lo que pasó. Confrontó a su hermano y este no paró de llorar. Confesó todo lo que hizo y no paraba de pedirle perdón. Debido a que el caso de Keishla Rodríguez fue considerado un crimen federal, la justicia de Estados Unidos asumió el caso bajo su jurisdicción, lo que significaba que Félix Verdejo podía recibir la pena de muerte. Este es un tema muy sensible en Puerto Rico, ya que, aunque es un territorio de Estados Unidos, la pena de muerte fue históricamente rechazada por la población puertorriqueña. Este tema sobre si Félix Verdejo debería enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua volvió a traer el debate y muchísimas opiniones divididas en la sociedad puertorriqueña. Mientras algunos exigieron la máxima condena posible, otros consideraron que imponer la pena de muerte no iba a resolver el problema estructural de la violencia de género en la isla. Fue un juicio controversial, mediático y uno que trajo muchas disputas, pero con todo eso duró 25 semanas, durante las cuales el jurado escuchó todos los detalles escalofriantes sobre el asesinato de Keishla. El 28 de julio de 2023, el jurado encontró a Félix Verdejo culpable de secuestro que resultó en muerte y de causar la muerte de un niño no nacido. Y finalmente, el 3 de noviembre de 2023, Verdejo fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Una cadena perpetua fue por el cargo de secuestro que resultó en que la joven de 27 años, Keishla Rodríguez Ortiz, perdiera la vida, y la otra por la muerte del bebé no nacido. Su cómplice, Luis Antonio Cádiz Martínez, recibió una sentencia de 20 años de prisión y 5 años de libertad supervisada. Como Cádiz Martínez cooperó con las autoridades y proporcionó además un testimonio detallado sobre el crimen, se le redujo la condena. A Keishla Rodríguez Ortiz le quitaron la vida porque estaba embarazada. Y según las investigaciones, Félix Verdejo era el padre del niño no nacido. Keishla planeó encontrarse con Verdejo para hablar sobre su embarazo el día que desapareció y decirle a Félix que no quería deshacerse del bebé y terminar su embarazo antes de tiempo. Pero el boxeador no quiso saber nada de conservar al bebé y que se hiciera público que tenía un amante.
Félix le pidió ayuda a Luis Antonio y le prometió dinero. No se especificaron los detalles de este pago, pero por su parte hubo una motivación económica. Cuando el caso de Keishla Rodríguez tuvo lugar en el 2021, la violencia de género en Puerto Rico había alcanzado niveles alarmantes. Según datos oficiales, entre 2018 y 2021, los feminicidios en la isla aumentaron de forma preocupante. Los movimientos feministas y las organizaciones de derechos humanos llevaban años alertando sobre la falta de medidas de protección y justicia para las mujeres víctimas de violencia. Verdejo no tenía antecedente alguno y tampoco había denuncias en su contra por maltratos, pero fue gracias al juicio que muchas mujeres que estuvieron en una relación con él se animaron a contar los abusos que sufrieron. También fue la oportunidad que tuvieron familiares de Keishla para contar que el boxeador era una persona violenta. La muerte de Keishla no es un caso aislado. Es el resultado de un sistema que ignoró las advertencias y que no puso en marcha los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, como por ejemplo el que se tomaran en cuenta las denuncias previas. Muchas veces, las víctimas de violencia doméstica presentan denuncias previas que no son tomadas en serio o no reciben el seguimiento adecuado. Y también las señales de abuso y violencia, como son las amenazas, las agresiones físicas o psicológicas, que en muchos casos son ignoradas, no solo por las autoridades, sino también por amigos y hasta familiares. Es muy importante que se tomen medidas para abordar estos problemas y garantizar la seguridad y el bienestar de todas las mujeres. Y no solo en Puerto Rico, pero en este caso en particular, si Félix Verdejo hubiese sido denunciado antes, tal vez se podrían haber salvado 2 vidas. Félix Verdejo, quien alguna vez fue el orgullo de Puerto Rico y una promesa en el mundo del boxeo, ahora se lo recuerda como un símbolo de decepción y violencia. Su nombre, que antes evocaba esperanza y éxito, quedó manchado por haberle quitado la vida a Keishla Rodríguez. Los organismos deportivos, incluidos los promotores y patrocinadores que apoyaron su carrera, lo repudiaron públicamente. La Asociación Mundial de Boxeo, AMB, y la Organización Mundial de Boxeo, OMB, eliminaron su nombre de los registros oficiales y marcaron así el fin de su carrera en el deporte. Por otro lado, el nombre de Keishla Rodríguez se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en Puerto Rico, además de un triste recuerdo por la vida que se perdió a una tan corta edad y por el simple hecho de estar embarazada de la persona incorrecta. Varias organizaciones crearon fondos y campañas en su honor para apoyar a las víctimas de abuso y para promover reformas legales que garanticen una mayor protección a las mujeres. El caso de Félix Verdejo y Keishla Rodríguez sigue siendo una herida abierta en el corazón de Puerto Rico. La isla vio caer a un ídolo deportivo que alguna vez fue considerado el diamante del boxeo puertorriqueño y hoy ese hombre enfrenta un futuro tras las rejas, mientras Keishla es recordada como una víctima más de un sistema que no la protegió a tiempo. Hasta aquí el caso del día de hoy, muy triste. Espero sus comentarios aquí abajo. Y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.